Nosotros como protestantes de la Iglesia de Roma decimos que el único medio por el cual una persona es salvada o justificada delante de Dios es la fe. Cabe mencionar que la regeneración bautismal fue la cuestión de los sacramentos en los cuales Lutero y Calvino no estuvieron de acuerdo. Lutero pensaba en la regeneración bautismal de la misma forma que cree la Iglesia Católica Romana y Calvino no. Nosotros estamos a favor de lo que dice Calvino, pero no estamos a favor de lo que dice Calvino porque nos caiga mejor. Estamos a favor de lo que dice Calvino porque pensamos que lo que él reflexiona acerca de la regeneración bautismal está de acuerdo a lo que dice la Biblia. Vea lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 21. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Dice, la cual, aquí se está refiriendo, según versículos anteriores, al agua. El agua simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Fíjense, cómo primeramente Pedro nos dice que el bautismo nos salva. ¿Sí se dieron cuenta que dice ahí? El bautismo nos salva. Esto parece ser un punto para Lutero, ¿están de acuerdo? El bautismo nos salva, entonces Lutero tenía razón. Hay una regeneración bautismal, somos regenerados, somos justificados, somos salvados, somos perdonados, se nos perdonan los pecados al momento de que tocamos el agua del bautismo. Parece ser que eso es lo que está diciendo Pedro, pero realmente lo que él está haciendo es mostrándonos la cercanía, la cercana relación que existe entre la señal del bautismo, es decir, el agua, y la realidad que representa. Eso lo sabemos ya que inmediatamente añade lo siguiente: el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Entonces Pedro, en caso de que alguno de sus lectores esté un poco confundido y piense que el agua tiene un poder mágico para regenerarnos, hace esta aclaración y declara que el medio para salvación no es realizar un rito externo, como es el agua, sino tener una buena conciencia delante de Dios. ¿Y cómo es que obtenemos una buena conciencia delante de Dios? ¿Cómo obtenemos una buena conciencia delante de Dios? Portándonos bien, siendo buenas personas. Vean cómo continúa diciendo Pedro: esta salvación es posible ¿por quién? Por la resurrección de Jesucristo. Lo único que nos permite tener una buena conciencia delante de Dios es poner nuestra fe en la resurrección de Cristo, es decir, poner nuestra confianza en la obra de Cristo, en su vida, en su muerte y en su resurrección. Esto es lo único que tiene el poder para reconciliarnos delante de Dios, ningún acto, ningún ritual. Fíjense lo que dice el pastor R.C. Sproul. Cuando Dios le da a alguien la señal del bautismo, le hace una promesa de todos los beneficios que Él concederá a todos los que creen. Cuando Dios le da a alguien la señal del bautismo, le hace una promesa de todos los beneficios que Él concederá a todos los que creen. ¿Cuáles son estos beneficios que Dios concederá a todos los que creen? ¿Qué piensan? ¿Cuáles son estos beneficios que se les dan a todos los que creen? Recibir el perdón a través del sacrificio de Cristo, ¿están de acuerdo? Cuando Cristo fue colgado en el madero, Él cargó todo el peso de la ira de Dios y a través de ese sacrificio nosotros somos perdonados. Nuestro perdón no es gratuito, tuvo un precio muy alto en la persona de Jesús. Ahí Dios depositó todo el peso de su ira para que tú y yo no seamos condenados y en lugar de eso seamos perdonados. Y también hay una promesa de renovación de nuestras vidas, ¿están de acuerdo? Tenemos la promesa de que así como Cristo resucitó, nuestros cuerpos también van a ser renovados. Todas esas promesas, hay una esperanza de recibir esas promesas cuando alguien pasa por las aguas del bautismo. Vamos entonces a la meditación en la palabra del Señor y vamos a continuar con nuestra serie de El Evangelio en el Catecismo de Heidelberg. Para ello me gustaría que
abrieran sus Biblias en la carta a los Romanos, en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 4. Y vamos a hacer la lectura del versículo 9 al versículo 12. Romanos 4, versículos del 9 al 12. Dice así la palabra del Señor. Un poquito adelante del versículo 9 dice: a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Antes y no después. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados, y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. Y también es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. El día de hoy vamos a continuar reflexionando acerca del Evangelio con la ayuda del Catecismo de Heidelberg. Y hace un par de semanas comenzamos con esta sección nueva del Catecismo que tiene acerca de los sacramentos. Hemos estado recordando que los sacramentos son el bautismo y la cena del Señor. Y también hemos estado diciendo que los sacramentos son señales, son sellos visibles que nos recuerdan el pacto de gracia, que nos recuerdan el Evangelio. No nos enseñan con palabras lo que significa el Evangelio. Nos enseñan el Evangelio a través de símbolos, a través de pruebas visibles que nos dejan más claro lo que significa el amor de Cristo por nosotros. El día de hoy tenemos nuestro último sermón en esta serie acerca del bautismo. Y en el bautismo no solamente escuchamos acerca de nuestra limpieza. ¿Están de acuerdo? Cuando somos bautizados, pasamos al agua, y el agua también sentimos esta limpieza, es algo que podemos sentir, es algo que podemos tocar, y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. El título del mensaje es el paidobautismo. Para muchos de ustedes, tan solo con el título ya saben de lo que vamos a hablar. Para algunos de otros tal vez sea una palabra nueva, pero creo que es un buen momento para que sepan lo que significa esta palabra dominguera. La palabra paidobautismo significa bautismo de niños, bautismo de infantes. Y el día de hoy estaremos reflexionando de por qué nosotros en el Redentor creemos que los niños deben de bautizarse. Aunque ellos no sean capaces de hacer una confesión pública de su fe, nosotros creemos que los niños deben de ser bautizados. Vamos a estar reflexionando acerca de eso. Y me encantó la forma en la que el Catecismo de Heidelberg acomoda las preguntas que vamos a estar realizando el día de hoy, porque permite aclarar ciertos puntos para entender finalmente la razón por la cual nosotros bautizamos niños. Y demostrar que el bautismo de infantes es completamente bíblico. Sinceramente creemos aquí en el Redentor que el bautismo de infantes es completamente bíblico, y no lo hacemos por superstición, ni por tradición, ni porque se nos hagan muy lindos los bebés. Lo hacemos en obediencia a lo que la palabra de Dios enseña. Entonces vayamos a lo que dice la pregunta 72 del Catecismo. Dice: entonces, ¿es el mismo lavamiento externo con agua el lavamiento de los pecados? La respuesta dice no, porque solamente la sangre de Jesucristo y el Espíritu Santo nos limpian de todo pecado. Ahora los catecismos de Heidelberg toman un tiempo para responderle a todas esas personas que piensan que el acto del bautismo tiene un poder mágico, que el agua que utilizamos en el bautismo tiene un poder mágico capaz de limpiarnos del pecado. Entonces, la pregunta que realmente hacen aquí los eruditos del Catecismo de Heidelberg es: ¿el agua que utilizamos en el bautismo es capaz de quitar el pecado que hay en nosotros? ¿Qué piensan? El Catecismo responde con un rotundo no. Esta enseñanza de que el agua bautismal o el acto del bautismo tiene un poder mágico o especial de limpiar nuestros pecados se le conoce como regeneración bautismal. Aquellos que creen en la regeneración bautismal enseñan que nuestra regeneración o salvación está íntimamente ligada al acto del bautismo. Esa es la forma de ver el sacramento del bautismo de la Iglesia Católica Romana. Ellos ven el bautismo como el medio por el cual una persona es salvada o justificada delante de Dios.
Es el medio por el cual una persona es justificada o salvada delante de Dios. Así es como lo ven. Los católicos romanos creen que cualquiera que sea bautizado automáticamente pasa a ser una persona justificada. Ellos creen que el agua que vierten sobre alguien tiene la capacidad de poner a esa persona en un estado de gracia delante de Dios que la hace capaz de presentarse ante Él completamente inocente de pecado. Cuando recién nací, empecé a desarrollar problemas gástricos. Al momento en que mi mamá me alimentaba, inmediatamente vomitaba el alimento como si fuera un proyectil. Pues eso traía angustiados a mis papás. Yo no podía comer, no podía soportar cualquier alimento porque al momento en que el alimento entraba a mi estómago, yo devolvía este alimento como un proyectil. Hay una válvula muscular entre el estómago y el intestino delgado que era la causante de este padecimiento. Esta válvula se le conoce como píloro. Y la única forma de curar la estenosis pilórica, que es la forma que se le conoce a este padecimiento, era la cirugía. Yo era un bebé de 2 meses de edad y mi mamá o mis papás pensaban que a los 2 meses de edad meter a su bebé chiquitito al quirófano implicaría que había una posibilidad muy grande de que ese bebé muriera. Y mis padres venían de un trasfondo católico romano. Eso los llevó a pensar que debían bautizarme antes de ir a la cirugía. Ellos decían, vamos a bautizarlo porque si se muere en la cirugía, entonces al menos con el bautismo vamos a quitarle los cuernitos y si se muere, se va a volver un angelito de Dios. Entonces, durante el tiempo en que recibieron este diagnóstico y me operaron, estuvieron buscando incansablemente diferentes iglesias para que me bautizaran. Pero extrañamente ningún sacerdote estaba disponible, ningún sacerdote tenía su agenda disponible para poder bautizarme y entonces mis papás fueron con angustia doble a la operación. No simplemente tenían angustia de que yo muriera en la operación, sino que al morir me fuera al infierno. Como podrán darse cuenta, sobreviví a esa operación y ahora tengo una horrible cicatriz en el abdomen. Pero en resumen, según la Iglesia de Roma, el bautismo es uno de los medios por los cuales se obtiene la salvación. Y esta es una de las razones por la que practican el bautismo de infantes. Aquí es un buen momento para aclarar que esa no es la razón por la cual en el Redentor bautizamos niños. Nosotros como protestantes de la Iglesia de Roma decimos que el único medio por el cual una persona es salvada o justificada delante de Dios es la fe. Cabe mencionar que la regeneración bautismal fue la cuestión de los sacramentos en los cuales Lutero y Calvino no estuvieron de acuerdo. Lutero pensaba en la regeneración bautismal de la misma forma que cree la Iglesia Católica Romana y Calvino no. Nosotros estamos a favor de lo que dice Calvino, pero no estamos a favor de lo que dice Calvino porque nos caiga mejor. Estamos a favor de lo que dice Calvino porque pensamos que lo que él reflexiona acerca de la regeneración bautismal está de acuerdo a lo que dice la Biblia. Vea lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 21. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Dice, la cual, aquí se está refiriendo, según versículos anteriores, al agua. El agua simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Fíjense, cómo primeramente Pedro nos dice que el bautismo nos salva. ¿Sí se dieron cuenta que dice ahí? El bautismo nos salva. Esto parece ser un punto para Lutero, ¿están de acuerdo? El bautismo nos salva, entonces Lutero tenía razón. Hay una regeneración bautismal, somos regenerados, somos justificados, somos salvados, somos perdonados, se nos perdonan los pecados al momento de que tocamos el agua del bautismo. Parece ser que eso es lo que está diciendo Pedro, pero realmente lo que él está haciendo es mostrándonos la cercanía, la cercana relación que existe entre la señal del bautismo, es decir, el agua, y la realidad que representa. Eso lo sabemos ya que inmediatamente añade lo siguiente: el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios.
Entonces Pedro, en caso de que alguno de sus lectores esté un poco confundido y piense que el agua tiene un poder mágico para regenerarnos, hace esta aclaración y declara que el medio para salvación no es realizar un rito externo, como es el agua, sino tener una buena conciencia delante de Dios. ¿Y cómo es que obtenemos una buena conciencia delante de Dios? ¿Cómo obtenemos una buena conciencia delante de Dios? Portándonos bien, siendo buenas personas. Vean cómo continúa diciendo Pedro. Esta salvación es posible ¿por quién? Por la resurrección de Jesucristo. Lo único que nos permite tener una buena conciencia delante de Dios es poner nuestra fe en la resurrección de Cristo. Es decir, poner nuestra confianza en la obra de Cristo, en su vida, en su muerte y en su resurrección. Esto es lo único que tiene el poder para reconciliarnos delante de Dios. Ningún acto, ningún ritual. Fíjense lo que dice el pastor R.C. Sproul. Cuando Dios le da a alguien la señal del bautismo, le hace una promesa de todos los beneficios que Él concederá a todos los que creen. Cuando Dios le da a alguien la señal del bautismo, le hace una promesa de todos los beneficios que Él concederá a todos los que creen. ¿Cuáles son estos beneficios que Dios concederá a todos los que creen? ¿Qué piensan? ¿Cuáles son estos beneficios que se les dan a todos los que creen? Recibir el perdón a través del sacrificio de Cristo, ¿están de acuerdo? Cuando Cristo fue colgado en el madero, Él cargó todo el peso de la ira de Dios y a través de ese sacrificio nosotros somos perdonados. Nuestro perdón no es gratuito, tuvo un precio muy alto en la persona de Jesús. Ahí Dios depositó todo el peso de su ira para que tú y yo no seamos condenados y en lugar de eso seamos perdonados. Y también hay una promesa de renovación de nuestras vidas, ¿están de acuerdo? Tenemos la promesa de que así como Cristo resucitó, nuestros cuerpos también van a ser renovados. Todas esas promesas, hay una esperanza de recibir esas promesas cuando alguien pasa por las aguas del bautismo. Pero fíjense lo que Sproul continúa diciendo. Por lo tanto, una persona puede ser bautizada y nunca venir a la fe y experimentar todos los beneficios de la salvación. Entonces, fíjense. El agua del bautismo no solamente no nos salva, sino que es posible que una persona que se bautice nunca experimente los beneficios de la salvación. Eso es interesante. ¿Tenemos algún ejemplo de la Biblia que nos hable de esto? De una persona que haya sido bautizada y haya muestras de que no haya sido regenerada. ¿Tenemos ejemplos de eso? Vayamos a Hechos capítulo 8, versículo 13. Fíjense lo que dice el versículo 13. Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió: denme también a mí ese poder, para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Entonces aquí el apóstol Pedro tiene que decirle a Simón, el mago, poco después de haber sido bautizado, que su corazón aún no había sido renovado, que aún no había muestras de que su corazón haya sido renovado. Así que lo importante en el bautismo, fíjense, lo importante en el bautismo no es simplemente que seamos rociados por agua, no es simplemente que seamos sumergidos en agua, no es simplemente que pasemos por el proceso del agua, sino que las personas vengan directamente a Cristo para salvación. Eso es lo importante.
Cuando bautizamos a alguien no estamos interesados en el agua del bautismo, sino en el bautismo del Espíritu Santo. Ese es el bautismo que realmente reciben aquellos que reciben las promesas de salvación, el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo en agua simplemente apunta al bautismo que debe de ocurrir en nuestro corazón, que es el bautismo que realiza el Espíritu Santo. Esto nos recuerda a la respuesta del catecismo. Vean cómo dice: solamente la sangre de Jesucristo y el Espíritu Santo nos limpian de todo pecado. ¿Cómo es que podemos darnos cuenta que alguien ha recibido el bautismo del Espíritu Santo? Que alguien ha recibido el bautismo en agua es algo fácil de darnos cuenta, ¿verdad? Normalmente ya hemos hecho pasar aquí adelante personas que confiesan su fe y reciben las aguas del bautismo. Eso es fácil de darnos cuenta, pero ¿cómo sabemos que una persona ha recibido el bautismo del Espíritu Santo? Cuando una persona se ha dado cuenta de su condición de pecado y se da cuenta que necesita a Cristo como su Salvador. Si tú esta mañana te has dado cuenta de tu condición de pecado en algún momento de tu vida y diariamente, y te das cuenta que diariamente necesitas un Salvador en la persona de Jesús, entonces tú has sido bautizado en el Espíritu Santo. Ese es el bautismo que nos salva, cuando somos capacitados para creer en nuestro Señor Jesús y en que su sangre nos limpia de toda maldad. Eso significa que el bautismo no es necesario para obtener la salvación. Fíjense lo que estoy diciendo. Eso significa que el bautismo no es necesario para obtener la salvación. ¿Tenemos algún ejemplo de la Biblia acerca de eso? ¿De una persona que haya sido salvada sin pasar por las aguas del bautismo? ¿Qué ejemplo tenemos? El ladrón, ¿verdad? El ladrón en la cruz, que no fue bautizado por agua, pero sí por el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que fue bautizado por el Espíritu Santo? Porque Dios mismo, porque Cristo mismo le prometió que estaría con él esa misma tarde en el paraíso. Así que yo personalmente creo que estarán en el cielo personas, aunque no hayan sido bautizadas. Si esas personas realmente pusieron su fe, su confianza en la persona de Jesús, aunque no hayan sido bautizadas, serán salvas y estarán en el cielo. Entonces podría darnos tranquilidad sobre personas que por alguna razón de enfermedad, en el último momento de su vida, aceptaron a Jesús como su Señor, pero no pudieron pasar por las aguas del bautismo. Si esas personas realmente pusieron su confianza en que lo único que los pone en una buena relación con Dios es la sangre de Jesús, esas personas tendrán salvación. Entonces, ¿para qué bautizarnos si esto no nos salva? ¿Para qué hacerlo? ¿No es algo innecesario bautizarnos? Nos gusta hacer aquí un show y por eso pasamos a las personas a bautizar. ¿Para qué hacerlo? En primer lugar, porque Cristo lo ordenó. Tenemos la gran comisión, que no es la gran recomendación ni la gran invitación, es la gran comisión, es la misión de todos los que pertenecen al pueblo de Dios, de ir a ser discípulos por todo el mundo y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con eso nos tendría que bastar, ¿están de acuerdo? Para bautizarnos. Si nuestro Dios nos los está pidiendo expresamente, tenemos que hacerlo. En segundo, porque comunica la señal de la promesa de Dios de salvación por fe y nos da el derecho de disfrutar todas las bendiciones de la comunión con Dios y con su pueblo. Así que el bautismo es una consecuencia de la fe en Cristo y no una condición para recibir la salvación. Pero es tan importante que si creemos que el bautismo no es importante, tendremos que cuestionar nuestra fe. El bautismo no garantiza nuestra salvación, pero nos recuerda la promesa fiel de Dios de preservarnos hasta que Cristo vuelva. ¿Están de acuerdo? Al pasar por las aguas del bautismo reconocemos que Dios ha hecho un pacto para formarnos, para hacernos parte de su pueblo y que Él va a preservarnos hasta que regrese Cristo. Cuando pecamos, no necesitamos bautizarnos de nuevo. Tenemos que recordar esas aguas por las que pasamos y lo que significan esas aguas, ¿están de acuerdo? El perdón que obtenemos gracias a la obra de Cristo. Por lo tanto, el bautismo es infinitamente valioso. No es necesario para nuestra salvación, pero tiene un valor infinitamente importante.
Ahora veamos la pregunta 73 del Catecismo. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo llama al bautismo el lavamiento de la regeneración y el lavamiento de pecados? La respuesta dice: Dios habla así por una poderosa razón, a saber, no solamente para enseñarnos que tal como la suciedad del cuerpo se quita con el agua, así también nuestros pecados se quitan con la sangre y el Espíritu de Cristo, sino mucho más, para que por esta divina promesa y señal nos asegure que realmente somos tan lavados de nuestros pecados espiritualmente, así como nuestros cuerpos son lavados con agua. Al leer esta respuesta no pude dejar de pensar en lo glorioso que es para mí bañarme, tomar un baño. Desde que soy pequeño, desde que tengo memoria, me baño todos los días y en las mañanas, porque eso me hace sentir que estoy limpio y listo para afrontar las actividades que voy a realizar durante el día. Pero en algunas ocasiones, por trabajo, por diferentes actividades que tengo en la mañana, no puedo tomar mi baño matutino. Y eso me obliga a hacerlo hasta la noche. Pero esos baños nocturnos para mí son aún más gloriosos, ya que mi cuero cabelludo tiende a engrasarse demasiado, entonces cuando yo paso un día sin bañarme parece que llevo 3, esa es una de las razones por las cuales me gusta bañarme diario, pero cuando llego a la regadera y siento el agua, eso para mí es un proceso increíble. Aquellas personas que son más cercanas a mí saben que para mí el bañarme es tan increíble que a veces tomo un tiempo para hacer lo que podría considerarse pecado, pero estoy trabajando en eso. Tal vez este sea un ejemplo mundano, pero es una forma muy gráfica de entender la forma en la que la sangre de Cristo limpia la inmundicia de nuestro corazón y nos limpia del pecado que hay en él. Así, de la misma forma que sentimos como el agua nos limpia de la suciedad de nuestro cuerpo, de una forma mucho más profunda, de una forma mucho más real, la sangre de Cristo tiene el poder de limpiar la maldad que hay en nuestros corazones. Qué bendición, como tomamos la cena del Señor, al tomar el pan, al beber el vino, recordamos la muerte de nuestro Señor Jesús, que su sacrificio fue real. También al estar en contacto con el agua, recordamos cómo Él realmente nos limpia de todo pecado. Son señales visibles, esos son los sacramentos. La imagen del agua en el bautismo tiene la intención de mostrarnos que así como se quita la suciedad de nuestro cuerpo al bañarnos, así nuestros corazones son lavados mediante la sangre de Cristo y regenerados por el Espíritu. Pero no solamente eso, vean la segunda parte de la respuesta. Esto no es simplemente para enseñarnos que tal como la suciedad del cuerpo se quita con el agua, así también nuestros pecados se quitan con la sangre y el Espíritu de Cristo, sino mucho más, para que por medio de esta divina promesa y señal nos asegure que realmente somos tan lavados de nuestros pecados espiritualmente, así como nuestros cuerpos son lavados con agua. Tenemos que entender que el bautismo es una señal y un sello. Vamos a profundizar un poquito más acerca de por qué es una señal y por qué es un sello. Como señal, el bautismo representa la limpieza, el arrepentimiento y nuestra unión con Cristo. Como señal, el bautismo representa la limpieza, el arrepentimiento y nuestra unión con Cristo. ¿Por qué se utiliza este ejemplo de la limpieza? En el Antiguo Testamento tenemos varios rituales ceremoniales de limpieza. Y los israelitas tenían que pasar por todos estos rituales de limpieza antes de ¿qué? Antes de presentarse ante Dios. Vean lo que dice Éxodo 19, versículo del 10 al 11. Éxodo 19, versículos del 10 al 11. Y el Señor le dijo: ve y consagra al pueblo hoy y mañana. Diles que laven sus ropas y que se preparen para el tercer día, porque en ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Estos rituales simbolizaban la limpieza del pecado. A través de estos rituales, entonces, el pueblo de Israel estaba listo para presentarse ante Dios. ¿Están de acuerdo? Pero lo que hacían estos rituales era mucho más que eso. Estos rituales nos estaban apuntando a Cristo. Nos estaban apuntando a las verdades del Evangelio.
Cristo, al morir en la cruz y derramar su sangre, nos limpia de todo pecado. Y ya no es necesario que nosotros hagamos estos rituales para podernos presentar ante Dios. Al ser lavados con la sangre del Cordero, quedamos tan limpios que algún día seremos capaces de presentarnos ante Dios completamente limpios de todo pecado y de toda maldad. El bautismo nos recuerda el Evangelio, ya que el Evangelio trata acerca del perdón de nuestros pecados. Dios ofrece este perdón a través de la limpieza de nuestro corazón y nuestros pecados con la sangre de Cristo. En segundo lugar, el bautismo representa el arrepentimiento, ya que al ser bautizados reconocemos públicamente que necesitamos la limpieza de Dios. Tal vez esa sea una de las razones por la cual muchas personas no quieren bautizarse. Porque no quieren pasar por un proceso de pasar al frente y reconocer públicamente su pecado, reconocer públicamente que necesitan ayuda, reconocer públicamente que necesitan un Salvador. Eso es lo que hacemos al pasar por las aguas del bautismo, reconocer, arrepentirnos de nuestro pecado y reconocer que necesitamos a Cristo que venga a limpiarnos de nuestra maldad. La idea es que cuando un adulto es bautizado, éste confiesa públicamente su propio pecado y hace un compromiso de buscar todos los días apartarse del pecado y encuentra arrepentimiento y perdón cuando vuelve a caer. Un cristiano no es una persona que ya no peca. No por bautizarse significa que ya no vas a pecar. Vas a pecar, vas a caer. Esa condición aún sigue estando en nuestro corazón. Pero el cristiano es aquella persona que haya gracia en su arrepentimiento. Cuando sinceramente se arrepiente de su pecado, al ver que eso que ha hecho ha sido en contra de su Salvador y Señor, entonces encuentra la gracia de que vuelve a encontrar perdón en la sangre de Cristo. En el caso del bautismo de niños, son los padres los que hacen esta confesión de pecado en nombre de sus hijos y se comprometen a enseñar a su hijo las verdades del Evangelio para que algún día pueda reconocer públicamente su fe en el Señor Jesús. Es lo que se hace en el bautismo de infantes. Los padres reconocen el pecado de su hijo y hacen un pacto con Dios, comprometiéndose en que van a educar a ese hijo con las verdades del Evangelio. Y oramos por el bebé con la esperanza de que en un futuro ese niño reciba estas esperanzas por medio de ¿qué? Recibe estas promesas por medio de ¿qué? De la fe en Cristo. En tercer lugar, el bautismo es una señal que simboliza nuestra unión con Cristo. Cuando somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando alguien es bautizado en nombre de alguien, significa que pertenece a ese alguien. Así que cuando ustedes han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, significa que ya no se pertenecen a ustedes mismos. Significa que le pertenecen a Dios, a la Trinidad. Entonces el bautismo también simboliza nuestra unión con Cristo. Y hemos visto algunos ejemplos de cómo el bautismo es una señal, pero el bautismo también es un sello por el cual Dios confirma que pertenecemos al pacto de gracia de Dios. Vean cómo lo dice el pastor John Frame. Cuando hablamos de un sello, estamos hablando de algo parecido al sello del gobierno, cuando otorga un certificado de nacimiento, el cual comunica de manera oficial que el recién nacido es un ciudadano del país, con todos los derechos y privilegios correspondientes. Entonces, cuando somos bautizados, es un sello que nos certifica como parte de la iglesia visible, ¿están de acuerdo? Y entonces recibimos todas las promesas que se le dan a los que son parte del pueblo de Dios. Cuando somos bautizados recibimos un sello, una certificación de que ahora somos parte de la iglesia y así confirmamos que pertenecemos al pacto de Dios. Ahora, para profundizar un poco más en lo que es el pacto de Dios y sus implicaciones, veamos lo que dice la pregunta 74. ¿También se debe bautizar a los infantes? Sí, porque ellos, al igual que sus padres, pertenecen al pacto y pueblo de Dios. Y a través de la sangre de Cristo, tanto la redención del pecado y el Espíritu Santo, quien produce la fe, se les promete a ellos, no menos que a sus padres. Ellos deben de ser también incorporados a la iglesia cristiana por medio del bautismo, como una señal del pacto y diferenciados de los hijos de los incrédulos, como se hacía en el Antiguo Testamento por la circuncisión, en lugar de la cual se ha instituido el bautismo en el Nuevo Testamento.
Debo de decir, antes de abordar este tema, que el paedobautismo, que el bautismo de infantes es un tema muy controversial en la iglesia. Y la mayoría de los cristianos que hay en el mundo actualmente creen que el bautismo de infantes no es bíblico. Tengo amigos que no creen en el bautismo de infantes, incluso personas a las cuales admiro, en las cuales me he acercado a pedirles un autógrafo o pedirles una foto, que no creen en el bautismo de infantes. Entonces, para mí esta mañana es un privilegio poder presentar una defensa de por qué considero que el bautismo de infantes es bíblico y por qué considero que aquellas personas que no lo practican están en un error. Como hemos reflexionado hasta este punto, nosotros no creemos que haya nada mágico en el agua que aplicamos al niño. El agua no lava el pecado original ni salva al niño. No suponemos que este niño sea regenerado, ni creemos que todo niño que se bautice automáticamente irá al cielo. Eso no es lo que hacemos, eso no es lo que pensamos cuando estamos bautizando a un niño. Bautizamos a los bebés no por superstición ni por tradición, ni porque nos encanten los bebés. No bautizamos bebés porque a Víctor le encantan los bebés, y entonces por eso los bautiza. No lo hacemos por eso. Bautizamos a los bebés porque son hijos del pacto, y por lo tanto deben recibir la señal del pacto. ¿De qué pacto estoy hablando? Acompáñenme en sus Biblias en Génesis 17, versículos del 7 al 8. Dios realizó con Abraham un pacto. En este pacto Dios prometió bendecir a Abraham, siendo un Dios para él y también para sus hijos. Eso es lo que le promete Dios a Abraham. Vea lo que dice Génesis 17, versículo 7. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, y yo seré su Dios. Este pacto que Dios estableció con Abraham significaba para Abraham tres cosas. Significaba descendencia, significaba tierra, pero todo significaba que él se convertiría en un hijo de Dios. Este pacto fue sellado con la señal de la circuncisión. Vean lo que dice el versículo 10. Y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, que todos deberán cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. La circuncisión es más que una señal física. La circuncisión estaba llena de un significado espiritual. Dios nunca pretendió que la circuncisión fuera solamente un distintivo étnico, es decir, algo que distinguiera especialmente a la nación de Israel, sino una señal externa que apuntaba a una realidad espiritual interna. Eso es lo que hacía la circuncisión. Vea lo que dice Romanos 2, versículo 28 y 29. Romanos 2, versículo 28 y 29. Dice Pablo: lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. La circuncisión de la carne siempre estuvo destinada a corresponder o a significar o a simbolizar la circuncisión del corazón. Ahora, recordando los versículos que leíamos a un inicio de este mensaje, vayamos a Romanos 4, versículo 9. Vean lo que dice. Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. ¿Bajo qué circunstancia sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Antes y no después. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Entonces, en estos versículos podemos ver que la circuncisión también es tomada como una señal y como un sello de nuestra justificación. Espero que en este momento puedan estar dándose cuenta en la similitud que existe entre el bautismo y la circuncisión. Ahora fíjense, a Abraham se le tomó su fe como justicia. Simplemente por el hecho de creer a Dios, él fue tomado
como justificado, como salvo. Y después se le pidió que se circuncidara. Pero no solamente a él. ¿A quién también? A sus hijos. Vean lo que dice el pastor R.C. Sproul. La señal del antiguo pacto se daba a los adultos después de que hacían una profesión de fe, y a los infantes antes de que fueran capaces de hacer una profesión de fe. La señal del antiguo pacto se daba a los adultos después de que hacían una profesión de fe, y a los infantes, a los niños, antes de que fueran capaces de hacer una profesión de fe. Por ejemplo, Abraham creyó siendo adulto y entonces recibió la señal del pacto. Pero su hijo Isaac recibió también la señal. Pero él la recibió antes de creer, ¿están de acuerdo? Así que la circuncisión apuntaba a lo que ya había ocurrido en el interior, como en el caso de Abraham. Él creyó y entonces fue circuncidado. Y también apuntaba a lo que se esperaba que ocurriera, como en el caso de Isaac y en el de muchos niños judíos que fueron circuncidados al 8º día, con la esperanza de que siguieran los pasos de Abraham. ¿Cuáles eran estos pasos de Abraham? Ser justificado por medio de la fe. Vean cómo continúa diciendo Romanos 4:11. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados, y esto se les toma en cuenta su fe como justicia. Y también es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. Estos versículos nos enseñan que el pacto establecido con Abraham es esencialmente el pacto establecido por Cristo. El nuevo pacto, el pacto que se estableció por medio del derramamiento de su sangre. Fíjense cómo en el versículo 12 dice que Abraham es padre de todo creyente, sea circuncidado o no. Esto quiere decir que el pacto abrámico no era un pacto físico o temporal establecido con los descendientes biológicos de Abraham solamente. ¿Se dan cuenta? Era un pacto que incluía a los descendientes espirituales de Abraham, aquellos que creían de la misma forma que él creía. Y siguen sus pasos de poner su confianza en el Evangelio. En este pacto estamos incluidos tú y yo. Este pacto en sustancia es el mismo que el nuevo pacto establecido por la sangre de Cristo, en donde somos aceptados como parte del pueblo de Dios al poner nuestra confianza en la obra de Cristo. Es el mismo pacto. A la luz de todo esto, no hay forma de refutar el bautismo de infantes. Si llegamos a demostrar que el bautismo es la señal del nuevo pacto, de la misma forma que la circuncisión era la señal del antiguo pacto. Es cierto que en la Biblia no vamos a encontrar ningún versículo que sirva como una ecuación que nos diga que ahora el bautismo sustituye a la circuncisión. No hay ningún versículo que nos diga eso. Pero sí hay uno que nos dice que estos dos rituales tienen el mismo significado espiritual. Vayamos a Colosenses capítulo 2, versículo 11. Colosenses capítulo 2, versículo 11. Además en él, aquí se está refiriendo a Cristo, además en Cristo fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo. En él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Aunque este texto no nos está diciendo explícitamente que el bautismo está reemplazando la circuncisión, no nos está diciendo que el bautismo está reemplazando la circuncisión, sí nos dice que hay una continuidad entre ellos. Hay un común denominador, hay un hilo conductor entre lo que significa la circuncisión del corazón y el bautismo del Espíritu Santo. La circuncisión del corazón y el bautismo del Espíritu Santo son lo mismo. Un cambio interno que vence la rebeldía de nuestro corazón y que abre nuestros ojos para poder confiar en Cristo. Este texto nos está diciendo explícitamente que la circuncisión del corazón está ligada al bautismo del Espíritu Santo. Hay un hilo conductor entre lo que estas dos cosas significan. Así que si la circuncisión interna y el bautismo del Espíritu Santo están ligados, no hay forma en la que podamos decir que las señales externas, es decir, la circuncisión de la carne y
y el bautismo en agua no lo estén. Si la circuncisión del corazón y el bautismo del Espíritu Santo están ligados, según lo que dice Colosenses 2, entonces no hay forma de que las señales externas, la circuncisión de la carne y el bautismo en agua, no lo estén. Vean lo que dice el pastor Kevin DeYoung. Debido a que los hijos eran parte del pacto de Abraham circuncidados, no vemos ninguna razón por la cual los niños deben ser excluidos en la señal del bautismo en el Nuevo Testamento. Me gusta mucho el ejemplo que expone el pastor Francis Schaeffer cuando enseña acerca del bautismo de infantes. Él nos pide imaginarnos un judío en la época de la primera iglesia, un judío que viene a la fe en el Señor Jesús. Este judío está acostumbrado a hacer ciertas ceremonias y a creer ciertas cosas de hace más de 2000 años. Y entonces ahora viene a la fe en Cristo. Imagínense este judío. ¿Qué hubiera pasado si de repente a este judío que viene a la fe en Cristo se le niega el bautismo de sus hijos? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Así al menos, ¿qué hubieran hecho ustedes? Están acostumbrados a hacer algo, de repente vienen a la fe en Cristo y eso a lo que estaban acostumbrados a hacer, ahora ya no lo pueden hacer. ¿Qué harían? Al menos preguntarían, ¿no? ¿Por qué antes sí podía y ahora ya no puedo? Esta pregunta la hubieran hecho muchos judíos. Y si esa pregunta la hubieran hecho muchos judíos, hubiéramos tenido a alguno de los apóstoles escribiendo acerca de esto para clarificarnos por qué no tendríamos que bautizar a los niños. Uno de los argumentos de los credobautistas son aquellos que piensan que únicamente se pueden bautizar aquellos que hacen una confesión pública de su fe. Uno de los argumentos de los credobautistas al no bautizar niños es que no existe ningún mandamiento acerca de que debemos bautizar niños. Y estoy de acuerdo con ellos. No existe ningún mandamiento que nos diga que debemos bautizar niños. Pero así como no existe un mandamiento que nos diga que debemos bautizar niños, tampoco hay ningún mandamiento que nos diga que no debemos hacerlo. Y la única razón posible por la que el Nuevo Testamento no trata con este problema es debido a que este problema no existía. La única razón por la que los judíos que venían a la fe en Cristo no preguntaron al respecto es que seguramente los judíos cristianos se aplicaron la señal del pacto, es decir, el bautismo, a sus hijos. Recuerden que Pedro en Hechos 2, acompáñenme rápido a Hechos 2, versículo 39. Aquí Pedro no se está dirigiendo a gentiles. Aquí Pedro se está dirigiendo a judíos que venían de diferentes partes para la celebración del Pentecostés. Y les dice, en efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Ahí estamos incluidos tú y yo como extranjeros y también están excluidos los hijos de los judíos y también nuestros hijos. Ahora, si lo piensan bien, es algo absurdo pensar que la señal del nuevo pacto, es decir, el bautismo, ahora estuviera excluyendo niños, cuando ahora la señal del nuevo pacto parece ser más incluyente que la señal del antiguo pacto. En el antiguo pacto, ¿quiénes eran circuncidados? Únicamente los hombres, ¿están de acuerdo? Las mujeres no podrían llevar a cabo esta señal de pertenecer al pueblo de Dios, pertenecer al pacto de Dios. Y ahora, cuando somos bautizados, también se bautizan mujeres. Esto es por lo que aclara Pablo en Gálatas 3, versículo 28. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son solo uno en Cristo Jesús. Son uno solo en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué pensar que un pacto anterior que incluía niños y ahora que parece ser más inclusivo, que incluye mujeres, ahora tendría que excluir a los niños? No tiene sentido, no tiene razón. Y para concluir, me gustaría revisar algunos argumentos de aquellos que no están a favor del bautismo de infantes. Uno de los argumentos que los credobautistas dicen es que no hay registro de infantes bautizados. No hay registro en la Biblia de algún infante bautizado, y técnicamente este argumento es correcto.
Es verdad que no hay en la Biblia ninguna referencia de algún niño que haya sido bautizado. Esto lo podemos inferir porque los primeros días de la iglesia cristiana, aquellos que venían a la fe en Cristo eran únicamente adultos, ¿están de acuerdo? Y la religión cristiana era completamente nueva, la fe en Cristo, el Evangelio, la enseñanza del Evangelio era completamente nueva como para poder registrar el bautismo de algún infante. Sin embargo, hay 3 relatos que registran el bautismo de no solo un adulto en particular, sino de su familia. Y podemos inferir que había niños en estos hogares. Así que de la misma forma que Abraham fue circuncidado con todos los hombres de su casa, así cuando alguien era bautizado, en el tiempo de la primera iglesia, todos los integrantes de la familia también lo eran, incluyendo los niños. Dios sigue tratando con los hogares como una unidad hasta nuestros días, ¿se dan cuenta? Si en el antiguo pacto Dios trataba con los hogares como una unidad, ¿por qué ahora en el nuevo pacto no trataría con los hogares como una unidad? Eso volvería al nuevo pacto menos inclusivo, ¿están de acuerdo? También tenemos el peso de la historia de la iglesia a nuestro favor. La primera referencia al bautismo de infantes se hizo alrededor del año 150 después de Cristo, más de 100 años después del comienzo de la iglesia de la era apostólica. Esto implica que si antes no se había hablado de esto, el bautismo de niños era la práctica universal de la iglesia cristiana. Hay registros de Orígenes, el padre de la iglesia, el teólogo Orígenes, que nació en el año 180. Él fue bautizado al ser un infante. Otro de los argumentos acerca de por qué no bautizar niños es este texto que dice, cree y luego sé bautizado. ¿Qué texto es? Marcos 16, 6. Es importante decir que los paidobautistas en ese punto estamos de acuerdo con los credobautistas. Los paidobautistas también estamos de acuerdo en que si un adulto viene a la fe, primero tiene que venir a la fe antes de ser bautizado. Por lo tanto, el término paidobautista es un tanto poco acertado, porque no solamente bautizamos niños, bautizamos a personas que vienen a la fe y a sus hijos. Entonces, en ese punto estamos de acuerdo con los credobautistas. Pero regresando al cree y sé bautizado, fíjense cómo esto mismo sucedió con Abraham. Primero creyó y luego fue circuncidado. Pero es completamente claro que esta señal de su fe también fue aplicada a su hijo. Abraham creyó y luego fue circuncidado, pero esa señal de su fe, la señal de la fe de Abraham, se aplicó también a su hijo. Es curioso resaltar que Isaac no fue el único hijo de Abraham que se circuncidó. También Ismael fue circuncidado. Aunque sabemos que Ismael no puso su confianza en Dios. En nuestros días hay algunas personas que se bautizan en agua, tanto niños como personas adultas, que no han sido bautizados en el Espíritu Santo. Sin embargo, los niños deben recibir la marca como pertenecientes al pacto, pero esta marca no los justifica. Es solo hasta que pueden desarrollar una fe que salva que les son aplicadas las bendiciones del pacto. Así que un niño al ser bautizado, no estamos diciendo que ese niño es salvado. No. Ese niño tiene que venir también a la fe en Cristo, al igual que un adulto, para poder recibir la salvación y las bendiciones del pacto. Como conclusión, el bautismo de infantes es un privilegio que tenemos al formar parte del pacto de gracia. Los padres al bautizar a sus hijos entran en un pacto con Dios donde se comprometen a enseñar a sus hijos en el Evangelio. Los padres no deberían de esperar a que sus hijos crezcan y traerlos a la iglesia y que en las escuelitas dominicales ellos aprendan acerca del Evangelio. No. Los padres desde que sus hijos son pequeños tienen que enseñarles el Evangelio. Y con esto no estoy diciendo que tendrían que hacer devocionales todos los días. Si tú realmente demuestras todos los días que tienes tu confianza puesta en Cristo, tus hijos lo notarán. Y he dicho anteriormente que no podemos esperar que nuestros hijos piensen que Cristo es importante si para nosotros Cristo no es importante. Si nosotros queremos que para nuestros hijos sea Cristo importante, tenemos que mostrar que Él también lo es para nosotros. Y de esta forma empezar a mostrarles el Evangelio. El bautismo de sus hijos es un privilegio. Naturalmente todos los cristianos sentimos una necesidad de presentar a nuestros hijos delante de Dios. Los que son padres tienen esa necesidad de presentar a sus hijos delante de Dios. Los bautistas, los credobautistas, al no practicar el bautismo de infantes hacen algo que llaman dedicación de los niños.
Sin embargo, esta dedicación o presentación de los niños tampoco vamos a encontrar un versículo que nos hable de eso en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Sin embargo, creo que ellos no están mal en hacer esto, pero se quedan cortos. Ellos tendrían que presentar a sus hijos como un hijo de pacto y entonces entrar en pacto con Dios al presentar a su hijo, de que lo van a educar conforme al Evangelio. No fallemos en hacer todo lo que Dios nos pide. En el Antiguo Testamento Dios disciplinó a aquellos que no circuncidaban a sus hijos. Tenemos la historia de Moisés y su esposa Séfora siendo perseguidos para ser asesinados por no circuncidar a sus hijos. No se nos disciplina en este tiempo por no bautizar a nuestros hijos, pero aún así debemos hacerlo porque Dios quiere que lo hagamos. Al bautizar a un niño reconocemos que el agua que se le aplica es un signo de limpieza del pecado, como era la sangre de los toros en el Antiguo Testamento. Y oramos para que ese pequeño que bautizamos pueda venir a la fe en Cristo y haga suyas esas promesas. Pronto en nuestra iglesia nacerán 3 hijos del pacto y esperamos bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que reciban las promesas de aquel que entregó su vida por nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la forma tan especial en la que nos has amado, donde no simplemente te acercas a nosotros como individuos singulares, haces una promesa para nuestros descendientes, para nuestros familiares. Gracias, Padre, porque tenemos esta bendición de presentar a aquellos que tienen hijos a sus hijos, y algún día a los que tendremos a nuestros hijos, presentarlos ante ti como hijos del pacto. Padre, lloramos para que estos niños que han sido bautizados a lo largo de la historia, esos niños que serán bautizados a lo largo de la historia de nuestra iglesia, puedan venir a la fe en Cristo, que como iglesia podamos comprometernos a enseñar a estos hijos realmente la verdad de tu evangelio, que puedan amarte algún día y reconocer su pecado y su necesidad de ti. Gracias, Padre, por poner el bautismo como una señal y como un sello del amor tan profundo que nos tienes. Gracias por recordarnos a través de un elemento tan simple como es el agua, como tú entregaste tu vida para limpiarnos de todo pecado. Que hagamos esa realidad nuestra, que sepamos que realmente tú estás habitando en nuestro corazón y estás regenerándolo poco a poco para limpiar el pecado que hay en él, para que un día podamos presentarnos ante ti completamente limpios, completamente lavados con la sangre del Cordero, y poder gozar de ti y de tu presencia, nosotros y nuestros hijos. Damos gracias por ello, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.